algunos patrones de sincronía. Excelente nota que nos tocó, doctor Munárez, primero, después yo, ya viendo el descrito, los términos, la presión transpulmonar, tiene mucho que ver con este tema, el disparo reverso. Él, de hecho, más de una de sus diapositivas tenía el disparo reverso. Este título de las maderas de sincronía solo es una opinión personal, no es que sea un nombre formal ni extendido de esto, pero para mí es lo que es, porque es de las disincronías que más difíciles son de identificar, y eso es lo peor. Lo peor es que su efecto es muy variable, su implicación clínica puede ser desde casi nula hasta un daño pulmonar severo inducido por ventilador. ¿Cómo se llama la disección de esta disincronía? Pues con este método ya muy bien descrito, la verdad es que no se había descrito tan bien hasta hace pocos años. Esos dos artículos se los recomiendo. Cualquiera que intente, que quiera estudiar la interacción paciente-ventilador, es obligatorio que conozca cada palabra de estos dos artículos por lo menos, porque es donde se desarrolla el método para disecar cualquier curva del ventilador. El objetivo con las disincronías es, en pocas palabras, solo tenemos que identificar dónde empieza y dónde termina el esfuerzo del paciente, ¿sí? Que queda a veces ahí escondido entre las curvas. Entonces, usando estos métodos, el método de las curvas, le llaman también el equipo de Brochard, allá en Canadá, y nuestros amigos de la Cleveland Clinic, el doctor Mireles, Robert Chapman, ya describieron bien qué debe pasar, cómo se debe deformar la curva de flujo, de presión, cuando el paciente hace un esfuerzo, cuando hay aumento de la distancia, o hay obstrucción, por ejemplo. Nuestro objetivo es identificar esto, la línea roja, hacia dónde se va cada curva y en qué momento, cuando ya está interactuando el paciente. Si no hay interacción del paciente, ni siquiera se habla de disincronía, no existe la disincronía. El doctor Brochard dice esto: las puras curvas son lo suficientemente confiables para evaluar la actividad, la interacción paciente-ventilador. De hecho, en ese estudio ellos encontraron una precisión oscilando en el 95% con pura observación de curvas comparado con un algoritmo de computadora. Y esto es lo que ellos describen en ese estudio que hicieron. Se acaba de publicar hace poco de Critical Care. Ellos definieron entrenamiento suficiente o adecuado para poder identificar esto. 2 años. No es tan simple. Son 2 años analizando curvas en el ámbito clínico, obviamente con mentores que confirmen los hallazgos, ¿sí? A eso hay que aspirar. Entonces, estos 2 métodos se basan en esto, se reducen a esto: conocer a detalle la configuración de las curvas normales. Es como en el electrocardiograma. Si tú no sabes cómo se divide cada intervalo, cada curva, hacia dónde debe ir, qué tan alto debe estar, aquí es igual. Si no sabes cómo es lo normal, no vas a pasar por alto cuando hay alguna anormalidad. El disparo reverso es uno de las disincronías más nuevas, está en sus fases iniciales apenas. Cualquier otra disincronía tiene décadas de haber sido descrita, esta no. Esta se identificó por primera vez en el paciente crítico ventilado. No es que no existiera, pero se identificó por primera vez con este grupo también, donde estaba el doctor Lorenzo Brochard. Si se fijan ahí también, nuestro querido doctor Jordi Mancebo fue de los pioneros también, entre otras cosas, de esto, de la identificación de esta disincronía. Y fue un hallazgo accidental. Ellos estaban usando balón esofágico por cualquier otra razón, para evaluar mecánica pulmonar, y les llamó la atención que de repente a algunos pacientes la curva del balón esofágico bajaba, pero siempre era después de que ya había empezado la inspiración. Entonces hicieron un análisis retrospectivo de todos los casos que tenían ya registrados, y así es como se empezó a describir esto. Y empezó apenas a ser descrito los efectos que pudiera tener este espacio. Se fijan aquí inicia la inspiración mecánica, pero el paciente, su esfuerzo empezó hasta acá.
Y en ninguno de los casos hay un esfuerzo antes que el ventilador. Este empezó después que el ventilador. Por lo tanto, su definición es esta: es un esfuerzo muscular. La vemos en la fórmula que nos presentó el doctor una vez, pero es estimulado por el ventilador. Son unos esfuerzos que no ocurren si no se estimulan primero por una insuflación mecánica del ventilador. La definición es simple y su fisiopatología se basa mucho en esto, en el entrainment, en el arrastre. El arrastre es algo que ya existe en los seres biológicos, sobre todo en los mamíferos. El arrastre es una relación temporal armónica entre un oscilador externo, un estímulo externo, y nuestro propio sistema biológico. Y existe hasta en la vida cotidiana. Hay a veces que no te das cuenta que estás respirando a un patrón dependiendo de la velocidad con la que tú mismo estás hablando, o por cómo está hablando el otro, o como cuando alguien está haciendo ejercicio, cada 3 pasos al correr, una respiración y no se da cuenta. Pero ahí hay un arrastre. El movimiento corporal propio, hay varios tipos de training, de arrastre. ¿Sí? Específicamente nuestro tema se basa en un oscilador externo, un estímulo al que se está anclando en nuestro sistema biológico. Nuestro centro respiratorio está anclado a esperar primero que haya un estímulo externo que estimule nuestros vasoreceptores en la vía aérea y entonces sí dispararse. Vean este patrón de arrastre. El arrastre es eso. Entonces, cuando después de un estímulo externo, se activa nuestro sistema respiratorio. ¿Cómo lo identificamos? Con el método de las curvas. Vean, donde está la línea roja es lo que debería ser esta curva normal. Son las curvas de flujo inspiratorio. Y si se fijan, no es totalmente cuadrada esta curva de presión en un paciente ventilado con modo control presión. Este mínimo detalle y son un indicio bastante confiable de que aquí empezó el paciente con un esfuerzo y se confirma, en este caso en el balón esofágico, es con el NAVA, con el balón, la sonda de estímulo o impulso diafragmático, y así se confirma en este ejemplo. El arrastre 1 a 1, este es un patrón que se divide así en diferentes patrones. El disparo reverso significa que en cada respiración hay un evento de disparo reverso. Si se fijan, en cada respiración hay disparo mecánico y luego el del paciente, mecánico del paciente, mecánico del paciente, 1 a 1. Y sé, aunque no pudiera ver estas de abajo del NAVA, la señal del NAVA, sé que hay un esfuerzo porque esta curva, esto no es normal. La curva de flujo. Sé que lo normal es esto. Cuando vea que la curva se va hacia arriba, eso es esfuerzo inspiratorio del paciente. Por eso es muy confiable el método de las curvas. Si controlamos la presión, los cambios son más fáciles de ver. Hay que buscarlos en la curva de flujo, porque el flujo se controla en control por volumen, no por presión. En el modo controlado por presión, el flujo está liberado. Entra el flujo dependiendo de la mecánica actual del paciente y su esfuerzo. ¿Sí? Vean este patrón 1 a 2. ¿Qué significa el patrón 1 a 2? Que hay un evento cada 2 respiraciones. Una sí, una no, una sí, una no. Aquí se estamos controlando, en este caso es un control por volumen, por lo tanto se controla el flujo, por lo tanto los cambios se buscan en la curva de presión. Debería ser cuadrado aquí, hacer una meseta y caer. Y aquí lo hace desde antes de esta caída de presión, no es normal. Esto que está siendo señalado, ahí empezó un esfuerzo del paciente. Se confirma en este caso, en ese mismo momento, aquí sí es un balón esofágico, cae la presión esofágica, medida en el esófago. Y sobre todo, recuerden que la expiración es pasiva. Entonces, ahí sí no puedes escoger qué curva ves. La del flujo expiratorio se analiza en cualquiera de los 2 modos que estés controlando y la regla es la misma. Si el flujo se va hacia arriba, el paciente está haciendo un esfuerzo. Yo sé que la curva normal, el método de las curvas me dice que el flujo debería verse así, justo como se ve aquí, donde no hay eventos. Si está así, esto es lo anormal. Por lo tanto, sé que aquí todavía está este momento, está habiendo un esfuerzo y coincide totalmente con la normalización de la presión del esófago. ¿Sí? Este es el método de las curvas.
Precisión del 95%. Misma regla, flujo se va hacia arriba, es esfuerzo del paciente. La curva de presión, cuando controlas el volumen, la presión se va hacia abajo, es lo que ocurrió aquí. Esta presión se fue hacia abajo de forma anormal. Ahí había una meseta. Entonces, esos dos cambios en esas dos curvas nos confirman que hay un esfuerzo, hay una interacción, y estamos confirmando que eso ocurrió hasta después que inició la infiltración mecánica. Este siguiente patrón, el 1 a 3. El 1 a 3 es más raro, el más común es 1 a 1. El 1 a 3 es un evento cada 3 respiraciones. Una sí, dos no. Sí, dos no. Lo mismo aplica aquí. Esta es la curva de flujo, no se confundan. Cuando el flujo se va hacia arriba, ¿qué dijimos? Un esfuerzo. Y este flujo, lo normal, debería haber sido así. Solo que este es un modo controlado por volumen con rampa en el flujo, con rampa decreciente. Pues lo normal debería ser así. Y si esto se va hacia arriba, ahí hay esfuerzo. Confirmo que ahí está habiendo un esfuerzo con la de flujo expiratorio. El flujo expiratorio debería estar así, y en este caso no, se quedó yendo hacia arriba. Entonces sé que desde aquí hasta acá hay esfuerzo del paciente. Lo confirmo con la otra curva, casi siempre se puede confirmar con la otra curva. La presión bajó aquí bastante, y eso no es normal, se quedó más abajo que la PIB. Vean, el nivel de PIB está aquí y la presión acá bajó de más. Este aumento es porque se relaja los músculos de respiración, o sea, el retroceso elástico hace que transitoriamente suba un poquito la presión ya al final. ¿Sí? Este es el patrón 1 a 3, mismas reglas. Flujo se va hacia arriba, es esto, ahí hay esfuerzo, y en la curva de presión, lo normal sería, debería verse así cuando hay una rampa en el flujo. Si hay esfuerzo, baja la presión, lo mismo que ocurrió aquí. Casi siempre se puede confirmar en las dos curvas. Les decía, lo más común es el 1 a 1 en la mayoría del tiempo que se observa y se analizan las curvas del ventilador. El entrainment, el patrón más común es 1 a 1 en el 100% de los pacientes, la gran mayoría de las veces. De ese periodo de observación es 1 a 1, puede ser cambiante. A veces le cambias de control volumen a control presión y cambia 1 a 2. Y viceversa, es totalmente impredecible y es de las partes difíciles del disparo reverso. Este es 1 a 1, vean, aquí ya no les puse diagrama, espero que ya lo entiendan mejor con los ejemplos que ya puse antes. Vean, esta curva debería haber bajado así. Recuerden que la bajada de flujo, cuando controlamos la presión, debe ser un descenso exponencial. ¿Por qué subió aquí? Solo hay una razón: aumentó el esfuerzo del paciente. Y aquí, ¿por qué no está cuadrado? ¿Por qué bajó la presión? Es como una imagen en espejo, ¿sí? Del flujo y la presión. Pues con eso confirmo que aquí hay un esfuerzo, aquí hay otro, y es en cada respiración. Eso es un entrainment 1 a 1, el más común por mucho, 100% de las veces. Entonces, desde este primer análisis, esta identificación que hicieron, intentaron en los diferentes pacientes que estuvieron viendo este efecto, ¿qué podría perder? ¿A qué se asocia? ¿Es por flujo bajo? ¿Es por distensibilidad muy baja? ¿El más enfermo le da más esto? ¿La frecuencia respiratoria tiene que ver? ¿El índice del PF tiene que ver? ¿El patrón de la resistencia que tenga? Pues nada tiene que ver, nada es predecible de esto. Totalmente impredecible. Es un bloqueo acá, en el tallo cerebral. Y no solo eso, no solo hay patrón de arrastre, que tantas respiraciones aparece un evento. Hay otra cosa que hay que saber identificar, que tiene mayor implicación clínica todavía, y es el patrón de inicio y relajación. Lo importante es saber cuándo empieza y cuándo termina el esfuerzo del paciente. Nuestro objetivo, es lo que dijo ya también el doctor Lunares, deberíamos ser capaces, con este método, es a lo que aspiramos, ser capaces de visualizar cómo se baja la curva de presión esofágica sin tener el balón esofágico. De eso se trata esto, de ser capaces de identificarlo aunque no lo estemos viendo, porque pues su uso no está tan extendido, no es tan fácil que todos tengan acceso a un balón esofágico o a una sonda de Nava. Entonces, inicio temprano y relajación temprana, ¿qué significa? Que ese esfuerzo inicia durante la inspiración y termina durante la inspiración. Este es un ejemplo.
La curva normal en este paciente ventilado con un modo controlado por volumen debería venir aquí en el pico y luego hacer aquí una meseta. ¿Por qué? Porque este es un periodo de meseta según el flujo, ya está programada. Aquí debería haber una meseta. Toda esta área es anormal. Es presión que se va hacia abajo, significa esfuerzo del paciente. Se supone que si hay un esfuerzo del paciente, el flujo se va hacia arriba. ¿Por qué aquí no el flujo se va hacia arriba? Porque está siendo controlado, es control por volumen. Entonces no siempre van a ver eso. Una confirmación en espejo, no siempre esperen verlo. Pero esto es totalmente, no hay otra razón para que pase esto. Es un esfuerzo del paciente. Porque es muy importante identificarlo porque el ventilador no te avisa. No cambia de color la curva, no saca una alarma, por eso es difícil de identificar. Y es en todas las respiraciones. Este es un patrón 1 a 1 con inicio y relajación tempranos. Ahorita hablamos más adelante del efecto clínico que puede tener esto. Por eso es que con el método de curvas, mientras más dominado lo tengamos, podemos visualizar esta curva de presión esofágica. Sé que el esfuerzo inició aquí, el máximo esfuerzo estuvo por aquí y terminó aquí, antes de que empezara la expiración. ¿Sí? Siguiente patrón, inicio temprano, también inicia la expiración. Inspiración está aquí está siendo controlada la presión, se fijan, cuadradita la curva, y este flujo debería bajar, ¿no? Exponencialmente. Aquí sube, ¿por qué? Ahí inició el esfuerzo. Y su relajación es tardía, ¿qué significa? Que la relajación del esfuerzo del paciente terminó, pero hasta que ya estaba la expiración. ¿Cómo sé que su esfuerzo terminó hasta la expiración? Porque esta curva debería venir aquí, justo como el ejemplo que tiene a un lado. Este es un patrón 1 a 2. ¿Sí? Ese es muy útil cuando tienes una normal, así puedes comparar. Entonces yo aquí sé que este flujo debió haber estado así, por lo tanto sé que el esfuerzo del paciente inició más o menos aquí y terminó más o menos aquí. Inicio temprano, relajación tardía. Ahorita hablamos de cuál es el efecto de cuando el inicio es temprano. De hecho el doctor Monares ya mencionó unas cosas de eso. Y también cuando hay un esfuerzo inspiratorio durante la expiración, tiene otra implicación diferente también, diafragma. Entonces les decía, así pueden identificar estos 3 puntos que lo definen: inicio, esfuerzo máximo, y el término fue hasta la expiración. Siguiente patrón, son 4 patrones: inicio temprano, relajación temprana, inicio temprano, relajación tardía. Este se le llama de medio ciclo, mid-cycle. El medio ciclo, por definición, también empieza durante la inspiración, tiende a empezar más hacia el final de la inspiración. ¿Cómo lo sé? Sé que empezó aquí porque aquí la presión iba bajando y debería haber habido una meseta. ¿Por qué no hay una meseta? Y otro punto importante, conozcan sus ventiladores. Este ventilador tiene una válvula activa expiratoria. Aquí si hay una pausa expiratoria y el paciente hace un esfuerzo, sí se abre la válvula. Entonces en este ventilador sí se va el flujo hacia arriba si el paciente hace un esfuerzo, aunque debería haber pausa, debería haber 0 flujo. Entonces sé que aquí hay un esfuerzo, sé también que aquí debería haber una mesetita más arriba, pero se fue hasta abajo. Eso confirma que hay un esfuerzo que inició más o menos aquí. Y sé, viendo esta curva de flujo expiratorio, que debería estar así, con un flujo pico más alto y un decremento exponencial, sé que esto implica que ahí sigue el esfuerzo todavía. Inicia aquí, justo donde debió haber iniciado la pausa inspiratoria, y termina hasta acá. ¿Sí? Medio ciclo significa que el máximo, la diferencia con la previa es que el máximo esfuerzo, el punto de máximo esfuerzo, está claramente en la expiración. Noten la diferencia entre esta deformación de la curva de flujo pico expiratorio y esta. Si notan cómo aquí absorbe más esa velocidad, disminuye mucho más y es más sostenido, se mantiene más hacia la expiración, pues es porque el esfuerzo máximo no quedó aquí como en la previa, está más adelante. ¿Okay? El método de curvas nos da esta precisión mental para poder identificarlo. Este es de las más raras.
Y de las 4 es la más difícil de identificar todavía. Esta es de inicio tardío. ¿Qué significa? Que la inspiración se va a ver normal. Es un modo controlado por volumen. Si se fijan, el flujo es cuadrado, no vemos cambios aquí, podríamos ver de todos modos, aunque lo hubiera, pero la curva de presión está bastante normal, no está programada ninguna pausa inspiratoria, por lo tanto esta curva se ve normal, pero hay esto aquí. La curva debería ser así. Es muy común que esto lo confundan con esfuerzo inspiratorio inefectivo. Como sé que no es eso, hay 2 criterios: que sea inmediata la bajada de velocidad, pero la más, digamos, confiable, que es uno de los métodos que se acaban de publicar hace poco por un algoritmo de computadora, que es que no sea después de 1,5 segundos del inicio mecánico, es decir, cuentas 1,5 segundos desde aquí al inicio del esfuerzo, aparente esfuerzo del paciente, que está más o menos aquí, debe quedar dentro de 1,5 segundos. Si no, si está después de 1,5 segundos, es esfuerzo inspiratorio inefectivo. Es decir, el esfuerzo, que es solo la expiración, está pegadito al inicio de la expiración, pero sigue siendo un disparo reverso, porque esto solo ocurre hasta después que haya sido insuflado el pulmón de forma artificial. ¿Sí? Sí, espero me explique lo suficiente para que entiendan cómo es más difícil, porque es más difícil todavía esto de identificar, también tiene su implicación clínica. ¿Sí? 1,5 segundos. Esto de 1,5 segundos es relativamente nuevo. No tiene ni un año que se describió eso. Vean, entonces sí puedo saber yo, el pico flujo se ve bastante normal, de hecho, el esfuerzo empezó justo después. Pues, esto sería la presión esofágica, sería su configuración, porque más o menos aquí la curva regresa a su normalidad. Si ven, toda esta área es lo anormal, es el esfuerzo del paciente. Las implicaciones clínicas son estas: el desplazamiento de trabajo, es el PCI. ¿Sí? Cuando el paciente jala mucho aire, ustedes no se pueden confiar con decir, aquí estoy controlando el volumen, 400, 450, no pasa nada. No, entramos al tema del péndulo. Péndulo hace que se desarrolle mayor inestabilidad alveolar. ¿Qué significa péndulo? Péndulo es la redistribución de gas a diferentes regiones, de forma diferencial, en diferentes regiones pulmonares. Así se debe inflar normalmente un pulmón. Está heterogéneo, pero está al mismo tiempo, se infla y se desinfla. Vean la diferencia cuando hay un esfuerzo. Este es un paciente con SIDA, pero pasivo. Este es un paciente que está respirando así. Él está jalando mucho aire todavía, a pesar de que ya está recibiendo un soporte. Vean qué pasa: el volumen se va primero a las regiones más colapsadas y luego hacia arriba. ¿Qué significa? Que son unos 400, 450. ¿Ustedes están confiados que están protegiendo al paciente? No, porque todo ese volumen se va primero a una área, la sobredistiende, y luego se reparte hacia otra área, la sobredistiende, y ahora dejan reclutados a los otros. ¿Sí? Es una redistribución heterogénea de todo ese volumen, ¿sí? Como una ola, lo escriben así a veces, como una ola, como el agua. El solo hecho de que el paciente haga esto no suena ninguna alarma, no aumenta la frecuencia respiratoria, es un paciente sedado, porque el disparo reverso se caracteriza por presentarse más en pacientes con sedación profunda. No va a sonar nada. Si crees que esto es seguro, estás mal, porque hay mucho daño pulmonar. Así se debería ver. Esta es una de las razones por las que un paciente así se le debe ofrecer mayor sedación o bloqueo muscular, porque esta era la curva normal, ¿ya vieron? Así se distingue mejor cómo acá andábamos muy mal. ¿Sí? No es permisible tener esto: desplazamiento del trabajo taxonómicamente es el work shifting, y nunca debe de bajar la presión a menos de lo basal. O sea, cuando la presión por un esfuerzo del paciente llega abajo de la pico programada, eso es la definición de work shifting severo, y eso no es permisible. En cualquier contexto eso está mal. Y noten cómo pues era un paciente todavía con PIB de 12, volumen bajito, eran estos pacientes de COVID, esos difíciles de ventilar y de sedar. Daño concéntrico y excéntrico: este mismo esfuerzo, este mismo work shifting provoca el daño concéntrico. Cada vez que el paciente hace un esfuerzo durante la inspiración, el diafragma, que se está cortando sus fibras hacia abajo, pues el esfuerzo del paciente lo contrae más, y eso provoca
daño concéntrico del diafragma que provoca edema, proteólisis, etcétera, debilidad progresiva. Cualquier forma que lleve a esto hace daño concéntrico, pero viene lo peor, el daño excéntrico. El daño excéntrico es el daño muscular cuando la fibra no se está contrayendo, cuando la fibra ya se está estirando, el aumento en su longitud y ahí se está contrayendo. Eso es mucho peor, ¿sí? Y eso entra cada vez que hay un esfuerzo durante la expiración, como estos ejemplos. Siempre que haya relajación tardía, siempre que haya de tipo medio ciclo o de inicio tardío, todos estos provocan daño excéntrico del diafragma. Interesante, este estudio acaba de salir, tiene menos de un año, también del equipo de Burchard. La verdad es que en todos somos los que más estudian todo este asunto. Vean la diferencia de un paciente pasivo que no tiene RT. Esto es la presión transdiafragmática, es el grado de la fuerza de contracción transdiafragmática. Al paso de las horas, esto es un paciente que está un poquito más débil que al principio, que no está haciendo RT, la línea gris. Este es el paciente que está haciendo RT con mucho esfuerzo. Cada vez se pone más débil. El diafragma se edematiza, se inflama más, hay más leucocitos que lo inflaman. Pero vean algo muy interesante, este es un RT con poco esfuerzo, apenas es notable, ¿sí? Entonces esto da nuevas luces al RT para no necesariamente es malo, no necesariamente se debe de bloquear a todos los pacientes que tengan RT. Esto puede ser incluso protector, porque la fuerza de contracción diafragmática aumentó en los que tienen RT de bajo nivel de intensidad, ¿sí? Es una pregunta que surge de repente en las redes sociales cuando discutimos algo con la gente que nos gusta discutir ahí cosillas. De repente analizamos evidencias. Es algo muy interesante porque el RT puede ser hasta protector, como este. Esto sería una consecuencia, la consecuencia clínica y el manejo que tendríamos que darle a este. Pues tal vez haya algo de contracción concéntrica del diafragma. Sé que empezó aquí, pero está terminando rápido. Es de inicio temprano, relajación temprana, no está dando un exceso de sobredosis de volumen corriente, no hay contracción excéntrica, lo dejamos así. Esperamos en que se despierte y cuando vaya despertando ya va a ocurrir menos este evento. La contracción excéntrica, esto hace cuando alguien quiere desarrollar hipertrofia muscular, músculo esquelético, ¿qué debe hacer? Ejercicios de contracción excéntrica. Muy pesado, bajando el peso muy lento. Así se daña más la fibra muscular. Se daña la fibra, entran las células satélites, le meten más proteínas, más bloques de construcción y el músculo queda más grande. Eso aplica para el músculo periférico. El diafragma no funciona así, porque esto ocurre en el descanso. ¿Cuándo descansa el diafragma? Fisiológicamente no debe descansar. Entonces, no solo está sufriendo proteólisis por la misma ventilación. Si le hace daño excéntrico, queda más dañado. Este no se va haciendo más fuerte, más grueso. Se hace grueso pero por edema, por inflamación, pero no es más fuerte, está cada vez más débil. Esto no aplica en el diafragma. La contracción excéntrica no es buena. Eso más o menos es la contracción excéntrica. El músculo se está estirando y ahí es su mayor tensión. Eso es dañino. Eso es proteólisis. Es la receta del éxito para la proteólisis muscular del diafragma. Obviamente eso es un ejemplo pues muy exagerado, pero más o menos así le pasa al diafragma. Vean este es perfecto, otra implicación clínica de un disparo reverso incluso vean, este es inicio temprano con relajación temprana, pero es muy fuerte. Vean hasta dónde se regresa el flujo cuando debería haber meseta ahí. ¿Y qué pasa acá? Cuando le pausamos la pantalla, le metemos un cursor, medimos el volumen que está entrando realmente, y aunque estamos programando 400, no sé si alcanzan a ver este número, son 531. Entonces no estás protegiendo el pulmón, ni siquiera estás cumpliendo con uno de los preceptos más pues simples, que es el volumen bajo. ¿Sí? Estás excediendo el volumen. Entonces, no por el hecho que estés controlando un volumen, no significa que de verdad lo estés controlando. Este es un disparo reverso, inicio temprano, relajación temprana, patrón de arrastre 1 a 1, y así se ve, vean. No sé si alcanzan a ver cómo sube el tórax.
Y cuando está hasta arriba, ok, una contracción de los músculos intercostales externos, que son los que hacen que uno inspire. Se alcanza a notarlo al final. Ahí. Se ve sobre todo en esta área, donde está la luz tangencial. Ahí. Así se ve el disparo reverso. La clínica, la exploración física de un disparo reverso muy evidente que hay que hacerle a este paciente. Pues, sí habría que bloquearlo, ¿no? Porque está sobredosis de volumen, contracción concéntrica nada más, pero hay una sobredosis de volumen y ya no es ventilación protectora, ¿sí? El manejo ventilatorio. El manejo ventilatorio es muy obvio. De hecho es uno. Y es muy obvio. ¿Cómo se define el disparo reverso? Una contracción muscular que está siendo disparada por la máquina. ¿Cuál creen que sea el tratamiento? Que no haya máquina insultando el pulmón, que sea el paciente el que decide cuándo empieza su insulación pulmonar y cuándo termina. Ese es el tratamiento. Vean este ejemplo, ya vamos a terminar, me estoy pasando el tiempo, pero este ejemplo es muy claro. Vean este patrón de arrastre, 1 a 1, inicio temprano, no es tan fuerte como el previo, pero sí alcanza a modificar la curva de flujo expiratorio. Es inicio temprano, con relajación tardía, 1 a 1, programamos 340, pero si se fijan, el pico extra que hace de volumen está llegando casi hasta 400, igual la sobredosis de volumen no es tanta, pero está. Pone que es video. Ahí está el video. ¿Cómo eliminamos las respiraciones mandatorias? ¿Qué es lo que está provocando el RT? Pues bajar la frecuencia mandatoria. A ver si de repente el paciente las excede y empieza a respirar él solo, ¿no? Pero vean, este es lo más curioso del arrastre. El sistema del paciente acá está bloqueado a la máquina. Está casado con la máquina. Aunque le sigas bajando, el paciente no excede las programadas. Sigue esperando que la máquina lo infle primero para activarse sus músculos inspiratorios. De hecho, ¿qué es lo único que está pasando? Mientras más le bajamos la frecuencia, está empeorando el desplazamiento del trabajo y cada vez que él hace un esfuerzo es más fuerte. Incluso aquí hubo un doble disparo. Es decir, con esta maniobra solo está empeorando. ¿Sí? Estamos empeorando el péndulo, la contracción concéntrica y excéntrica del diafragma. Entonces, ¿qué hacer ahí? Pero uno dice, bueno, pero es que ya le bajé a 10. Si estaba respirando a 18 al principio, ¿por qué no sigue a 18 su respiración espontánea si ya le bajé a 10? Porque está bloqueado. ¿Cómo lo desbloqueamos? Quiero que vean la hora de este video, 9:30 de la mañana, porque esto es como el paso de la muerte que no muchos se atreven a hacer. 6. A ver si ya con 6. Ni modo que no rebase 6. Estaban 18. Ni modo que no rebase 6, ¿no? Es lo que uno pudiera pensar. Ahí pareciera que ya se iba a eliminar. Pero no. Sigue. Es decir, tiene una respiración cada 10 segundos y aún así él se está esperando que sea primero la máquina. Pues, ¿qué hacemos? El tratamiento es que no haya mandatorias. Estos casos se ve tan interesante, pero pasa más frecuentemente de lo que ustedes creen. La incidencia de esto ni siquiera está bien descrita. Lo que hay, los climas nuevos son retrospectivos con series cortitas de no más de 55 pacientes. Nosotros en el hospital ya estamos llevando uno donde estamos confirmando con balón esofágico el inicio, el patrón del RT, y la incidencia es, no se los voy a decir hasta que lo publiquemos, pero es mucho más alta de lo que ustedes creen. Vean, a 6 y nunca se acabó, nunca se desbloqueó. 5 minutos después, ¿de qué se trató? Solo era animarse a pasarlo espontáneo. Una sólida y consistente frecuencia respiratoria de 11, 12, nada. Era un paciente que ya iba de salida. Ese volumen que más o menos se acerca a 500, pues insisto, ya va de salida, no necesariamente tendría que ser muy dañino. Y hasta el CPAP, ya, se curó. ¿Qué cura el RT? Pues que no haya mandatorias.
¿Qué es lo importante? Identificar cuándo, si hay que bloquearlo es mejor, sobre todo si el paciente no está listo para liberarlo. Esto fue relativamente fácil porque el paciente estaba apto para pasar a CPAP. Pero es algo que les corrijo frecuentemente a los residentes, es que le pones 14 de presión y dices que no tiene espontáneas, solo porque no te rebasa esos 14, no, puede que sí las tenga. Pásalo CPAP y vas a ver que va a tener espontáneas. Es muy común. Este es el estudio BERTS, igual, este mismo grupo del doctor Brochat en Toronto. Ni siquiera está bien definido, pues, si esto de verdad aumenta muchos días de ventilación mecánica. La mayoría de los datos que sugieren daño, de los que ya les habló el doctor Monares y yo, son datos indirectos. ¿Sí? No es que hayan dicho, mientras más RT, más días de ventilación o más muerte, etc. Todavía no se confirma, que es muy probable. Es el estudio BERT, es un algoritmo que hicieron, lo acaban de publicar con esta inteligencia artificial, el machine learning, fue un algoritmo que desarrollaron, lo metieron en la máquina y la máquina está aprendiendo y apenas está pudiendo identificar de forma automatizada el disparo reverso, porque las otras ya se puede desde antes, con software más básicos. Esta no, es muy difícil. La forma para saber qué tan común es que te quedes viendo al ventilador. En este estudio que estamos llevando nosotros con estático, por lo menos cada hora se le da una vuelta a todos los ventiladores a ver a qué hora apareció un inicio de RT. Si hay un inicio, se le pone el valor esofágico y ya se confirma si hay o no. Les puedo confirmar que precisamente esa precisión que ya está descrita de con una visualización de curvas del 95%, yo diría que es hasta de 100%. ¿Sí? El método de curvas es extremadamente efectivo. Conclusiones: la más fácil de empezar por alto. Su fisiopatología es muy compleja, nadie ha podido describirla del todo. Y pues existen estos diferentes fenotipos que ya sabemos. Lo crucial de poder identificarlos es ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a progresar a un método, a una forma ya espontánea o lo tienes que bloquear? Es decisiva ese cambio que vas a hacer y se basa en que identifiques el patrón, ¿sí? De inicio y relajación y el patrón de arrastre que tiene. No todos ameritan manejo, como ya les puse un ejemplo, en el patrón. Y pues la piedra angular, pues es eso, es permitir las espontáneas. Si se puede extubar al paciente y cumple con el precepto protector que mientras menos días puedas tener al paciente en el ventilador, intenta extubarlo, intenta progresarlo. Mientras más intentos de progresión tengas, menos eventos de disparo reverso va a tener. Gracias. Entonces, por aquí no se preguntas más bien ya directas personales. Y para terminar, vos sos el doctor Esteban, que se ha todo el mundo, y vamos a hablar sobre la oportunidad que determinar cuando iniciar la relación directa con